Feliz y bendecido día, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten hoy? A veces uno se siente mal y cuando le preguntan a uno, ¿cómo te sientes tú? Y uno es cristiano y uno... Si digo que me siento mal, entonces la gente va a decir que yo no tengo a Cristo, que no puede tener Cristo, y corazón contrito, que tiene a Cristo y no sé qué para ustedes contar. Pero verá que a veces uno no se siente bien y no quiere decir que uno se siente bien. ¿Cómo te sientes? Mal. Y no pasa nada, hermanos. Cuando uno se siente mal y dice que uno se siente mal, no pasa nada. No siempre tenemos que decir que nos sentimos bien. A veces nuestros hermanos necesitan saber que no nos sentimos bien, que nos sentimos mal. A veces pasa, a veces estás mal, a veces estás bien, a veces no sabes ni cómo estás y bueno, estás. Amén. Y de eso se trata un poco esta prédica de hoy. La prédica que el Señor ya ustedes, como saben, la ha puesto en mi corazón. Y si Dios la pone en mi corazón, pues es para su pueblo. Amén. Hoy quiero compartirles acerca de un tema al cual he llamado: deja al Espíritu Santo tomar el control de tus pensamientos. ¿Cuántos necesitan que el Espíritu de Dios tome el control de sus pensamientos? Sí, todos lo necesitamos. Yo también lo necesito. A veces digo, Señor, y le digo a mi pastor, mire, si usted supiera todas, y se lo comentaba con mi hermanita Elena la otra vez, le decía, si el Señor supiera, si mi pastor supiera, porque el Señor lo sabe, todas las cosas que pueden pasar por mi mente en un momento determinado. Gracias que tenemos un Dios misericordioso y que puede entender nuestra humanidad y saber que como humanos podemos pensar unas cosas y también podemos pensar otras. Podemos tener nuestro pensamiento lleno de espíritu, del Espíritu de Dios, y en otro momento podemos tener nuestro pensamiento llenos de terrores, de miedos, de angustias, ¿verdad? Y sin embargo, todas forman parte de la humanidad. Entonces, bueno, fíjense que si es así, que así como a nosotros nos puede pasar estas situaciones, pues a Jesús también le pasó. Y cuando yo leía eso decía, bueno, si a Jesús le pasó, que era Dios eterno, poderoso, creador de los cielos y la tierra, ¿quién soy yo para que en algunos momentos no pueda tenerse este tipo de situaciones, ¿verdad? Y en Lucas 22, 39 al 46 encontramos el relato de Jesús en el huerto de Getsemaní, anticipando su arresto y crucifixión. Imagínense ustedes estar en una situación en donde usted lo más seguro es que ya sabe, porque le dijeron que se lo van a llevar preso. Y que no solamente se lo van a llevar preso, sino que además lo van a crucificar. ¿Cómo estaría su corazón? Imagínense cómo estaría el corazón de Cristo, porque aun cuando era Dios, pues estaba, por decirlo de alguna forma, estaba en su versión humana. Tiene que haber sido una situación difícil para Jesucristo. En medio de su angustia, además, porque Él se aprovecha, el enemigo de nuestras almas, Satanás, lo tienta con pensamientos y cuestionamientos contra Dios. Lo más seguro es que cuando usted esté en angustia, miedo y temor, el enemigo de sus almas se aproveche y diga, aquí lo tengo como mango bajito. ¿Okay? Tenemos que estar muy alertas con eso. A veces en nuestros momentos difíciles también enfrentamos dudas y temores y hasta podemos cuestionar a Dios por la forma como actúa. Y me vuelvo a acordar de mi hermanita Elena, que en sus tiempos difíciles, pues también le decía a Dios, como le decía yo, pero es en serio. O sea, ¿vas a permitir esto? ¿Vas a permitir que esto pase? O sea, no quiero hablar contigo. ¿Alguien le ha dicho eso al Señor? No se lo digan, hermano, pero hay quienes somos un poco más abusadores y le decimos, mira, ¿sabes qué? Tenemos la conversación cortada, de aquí a un ratito. A lo mejor ustedes no lo saben, pero uno le puede hablar así a Dios porque Dios es nuestro Padre. Y así le podemos hablar a Dios, decirle, bueno, mira, no quiero escuchar, estoy tan nublada, ya lo vamos a ver más adelante en el mensaje, qué tremendo. A sabiendas que Él es Dios eterno, perfecto y que nunca se equivoca, nuestros miedos y temores son manejados por Satanás para nublar nuestra mente y hacernos olvidar el amor y la gracia que Dios ha dispuesto para toda la humanidad. Él se encarga de eso. A veces somos presos de eso, ¿verdad? Sin embargo,
No estamos solos en esta dura batalla. Contamos con el poder del Espíritu de Dios, quien asienta su verdad. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Agarra la verdad de Dios y la asienta en nuestros corazones. Y nos ayuda diariamente a librar y vencer la guerra espiritual que se produce en nuestras mentes ante cada diversidad y durante los tiempos malos. Cuando tenemos momentos malos y tiempos de adversidad, tenemos que librar una batalla en nuestras mentes para no caer, para no perecer, para no darnos por vencidos, para mantenernos enfocados, no perder la meta hacia la conquista, donde tenemos que avanzar para poder llegar a la meta que queremos tener. ¿Ok? Eso nos va a pasar. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace como 3 semanas, creo que ya hace 3 semanas, en mi última prédica, estuve compartiéndoles acerca de la sabiduría divina. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan de lo que hablamos ese día? No importa, yo se los voy a recordar. Y hablamos sobre este tema en el marco de lo que serían las elecciones presidenciales en Venezuela, las cuales estaban próximas por darse. En esa oportunidad, y sobre la base que decíamos, mira, viene un tiempo difícil para Venezuela. Es lo más probable que antes, durante y después de las elecciones presidenciales es posible que Venezuela pase por un tiempo difícil. ¿Y qué hizo el Señor con su palabra, con esa enseñanza de ese día? Nos dijo, bueno, mira, no te apoyes en tu propia prudencia. No saques tus propias cuentas, no hagas proyectos de vida a la luz de la sabiduría humana, pues la sabiduría humana, tiene como principal característica que está limitada al carácter de la persona. Cuando yo escribía estas cosas, decía, mira, a veces tú quieres un consejo y dependiendo del consejo que quieras, vas a ir a una persona específica. ¿Sí es verdad? Bueno, yo necesito que alguien me diga cómo tener una situación desafiante con una persona y ganar, argumentarle, decirle cosas. Y ya ustedes saben que a mí no me van a buscar. Pero dicen, no, yo voy a hablar con aquella que ella sí sabe cómo es que se le dice y cómo se le responde a la gente en situaciones como esta. Entonces uno, de alguna manera, se parcializa hacia una tendencia o hacia un carácter cuando realmente lo que esa persona te va a decir posiblemente no es sabiduría divina. No sé si me estoy explicando con esto. ¿Ok? La sabiduría humana tiene como característica principal que está limitada al carácter de una persona, al entendimiento que esa persona ha logrado alcanzar sobre las cosas hasta ese momento de su vida y a la sensatez personal. Es decir, que no siempre podemos confiar en la sabiduría humana. La Biblia nos dice que debemos apoyarnos en los ancianos, que por su experiencia, bueno, aunque hay ancianos y ancianos, ¿verdad, madre? Mi madre es una mujer muy sabia. Ustedes la ven a ella así calladita, pero mi mamá es una mujer muy sabia, ha aprendido. Por el contrario, Dios nos instó a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino que nos instó a ser entendidos de su palabra. Y a ser sensibles ¿a qué? ¿Se recuerdan? A la intuición del Espíritu. Es decir, que cuando nosotros estuviésemos en una situación difícil, nosotros deberíamos tener la perspectiva que Dios tiene en esos asuntos. ¿Okay? Y no tener nuestra propia perspectiva, sacar nuestra propia cuenta, porque nosotros estamos realmente impregnados de historias de vidas que de alguna manera nos hacen pensar de una o de otra forma, y no necesariamente de la forma como Dios piensa. Aun cuando nuestros pensamientos no son sus pensamientos, no son los pensamientos de Dios, es muy importante que al analizar los asuntos, y estos son para los hijos de Dios. ¿Cuántos son aquí hijos de Dios? Amén, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Dice, aun cuando nuestros pensamientos no son sus pensamientos, es muy importante que al analizar los asuntos pertenecientes a este mundo, podamos hacerlo a través de perspectivas eternas. Es decir, podamos hacerlo desde el punto de vista de Dios, a través de perspectivas que no perecen, no son temporales ni son cambiantes.
Independientemente de que si aquí hay un gobierno del tipo que sea, haya una población del tipo que sea, en cualquier lugar del mundo donde usted esté, Dios tiene la misma perspectiva para la humanidad. Es una sola perspectiva. ¿Okay? Y de esa perspectiva nosotros tenemos que hacernos, si queremos actuar como personas sabias. Amén. Ahora bien, actuar con diligencia, imagínense este escenario, actuar con la diligencia que nos da tener una perspectiva del Dios Todopoderoso. Usted dice, bueno, yo quiero tener la visión de Dios. Usted tiene que dejar de un lado su egoísmo y decir, porque yo pienso así, porque a mí me parece ese bendito el yo mi mío, porque yo lo veo así, a mí me parece, yo lo pensé, eso es así. Y tenemos que dejar a un lado el egoísmo, y lo segundo que tenemos que hacer es buscar primeramente la paz. Usted está en una situación difícil. Si usted está en una situación difícil o en una contienda, en un conflicto, en alguna pelea, lo más probable es que usted quiera ganar esa pelea, ¿sí o no? Usted no se mete en una pelea para perder, ¿verdad? Usted se mete en una pelea y usted se mete con su ego en la plenitud de su ego. Yo le voy a demostrar a ella que mi punto de vista es el mejor, que yo soy la que tengo la razón. Y por tener la razón, imagínense cuántas relaciones hemos perdido, ¿verdad, pastor? Por tener la razón, ¿cuántas relaciones hemos perdido? Pero si usted entra en una relación de conflicto o entra simplemente en una discusión, usted lo primero que debe buscar es la paz. Porque Dios es amante de la paz. No es amante de la discordia, de las peleas ni de los conflictos. Usted debe buscar primeramente la paz. Que lo que usted vaya a decir aporte para la paz. Si no, quédese calladito. Amén. Hoy día vivimos las consecuencias que habíamos anticipado. Venezuela atraviesa un tiempo difícil. La confusión y el desánimo que vive la población venezolana son en su mayoría producto de graves problemas de información. ¿Cuáles problemas de información? La desinformación, la mala información, la metainformación, la información distorsionada, la pseudoinformación, en definitiva, la posverdad. Ha sido utilizada por los medios para mostrar las diferentes perspectivas de los autores políticos, y esto nos ha creado a nosotros un estado de disconfort, angustia, estrés, desánimo y desesperanza. Porque estás en medio de una situación en donde simplemente no sabes cuál es la verdad. Observas una posición, observas la otra posición, ambas son antagónicas, unas se pueden poner la responsabilidad, uno es mentiroso y el otro es más mentiroso, y así sucesivamente, y el pueblo de Venezuela está en el medio. Nadie está pensando cómo se siente el pueblo de Venezuela. La gente está pensando allá arriba, vamos a ver cómo hago yo para que mi ego se engrandezca. ¿Cómo hago yo para tener el poder? Y esos aspectos no son divinos. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Ahora fíjense bien, en las situaciones adversas y difíciles, porque todo suena muy chévere, bueno, mira, tenemos una situación difícil, sí, busquemos la paz. Y el otro por dentro dice paz. O sea, tú vas a ver qué paz te voy a buscar yo a ti. Porque por nuestro ego no queremos buscar paz. Y fíjense lo siguiente, dice, en las situaciones adversas, si usted tiene una situación difícil, puede resultar especialmente difícil tener una perspectiva positiva. ¿Cómo hace usted para pensar en positivo si usted está en una situación difícil, aterradora? Es difícil, ¿verdad? Decir, no, pero bueno, no, pero, hermano, mire. Es difícil.
mantener un estado de ánimo favorable y disponer el corazón para mantener la paz. Mira, tengo un familiar enfermo, en paz, hermano, tenga paz. ¿Usted cree que eso aplica? No aplica. Mira, me pusieron preso a mi hijo. Bueno, hermano, tenga paz en el Señor. ¿Usted cree que eso aplica para una mamá que tiene a su hijo preso? No. Que tiene a su hijo enfermo, que lo están persiguiendo. No. Es difícil hacerlo. No es que sea imposible, pero es difícil hacerlo. Para muchas personas alcanzar esta meta resultaría por un gran esfuerzo mental. Hay que tener un enfoque, hermano, pero de eso que, bueno, que no titubea para que usted frente a una situación difícil y agobiante, usted pueda mantener la paz. Es poco probable. Porque, ¿qué pasa? Tenemos pensamientos anticipatorios de peligro, de desastres, escasez, conflictos, luchas, desintegración, encarcelamiento, muerte. Cuando tenemos ese tipo de pensamientos, eso hace que nuestro cuerpo y nuestra mente entren en un estado de sobrealerta, de hipervigilancia y se prepare para actuar según sea la situación presente. En estas condiciones es muy difícil encontrar la paz. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted está anticipando situaciones peligrosas, imagínese su cuerpo, usted está en una situación de peligro. ¿Usted ha visto a alguien que está en una situación de peligro y está así relajado? No, ¿tú estás en una situación de peligro? No, vale. Una persona que está en peligro, ¿cómo está? Está hiperalerta. Los ojos se le dilatan, la nariz se le expande, los oídos se ponen atentos porque tiene que captar todos los estímulos que estén a la mano ahí para saber qué, de repente, cómo nos vamos a defender. Todo su organismo se dispone para desarrollar el comportamiento que sea necesario para garantizar el resguardo de su vida. Eso pasa cuando estamos en una situación peligrosa. Y si estamos, por ejemplo, frente a una agresión, imagínese. Si usted está anticipando que lo pueden agredir, igualmente su cuerpo se va a disponer para la defensa. Y eso está bien, nuestro organismo está preparado para eso. Pero nuestro organismo no puede vivir eternamente así. A la expectativa, hipervigilante, a ver quién viene, quién salió, abrió la puerta, mira cómo vio, volteó. Bueno, algo así como mi esposo, pues. Ustedes saben que mi esposo era de las Fuerzas Armadas y yo le decía, mira, voy a salir para allá, pendiente. Se asomaba por la... Decía, pero es que no se puede vivir así. Tú, porque vives en tu mundo paralelo. Bueno, yo en verdad vivo en mi mundo paralelo, pero no puedes vivir con salud estando permanentemente en esas condiciones. Nuestros pensamientos pueden agotar y debilitar a nuestro cuerpo, nuestra alma, inclusive a nuestro espíritu. Y estas experiencias las podemos observar en la humanidad de Jesús e inclusive en las de sus discípulos. Y por eso les decía que fíjense que tal es la respuesta natural que tiene el ser humano ante una situación de agobio que a Jesús en su humanidad también le pasó. Es decir, no debemos cuestionarnos ni lacerarnos por eso, como que bueno, pero tú hermana, de verdad, hay que ver. ¿Okay? Fíjense lo que dice en Marcos 14 del 32 al 39, no sé si lo tenemos por ahí. Antes que Jesús fuera entregado a los pecadores y a los líderes religiosos y comenzara su camino hacia el Calvario, estuvo muy angustiado, lleno de miedo, intranquilidad y tristeza. Y dice que fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, es decir, sus discípulos más cercanos. Y comenzó a sentir temor y angustia. Y fíjense lo que dijo Jesús. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Jesús, no le estoy hablando de Belín Palacios. A Jesús le pasó eso. Dijo, quédense aquí y manténganse despiertos.
Yendo un poco más allá, tampoco dice que el Señor agarró y caminó yo no sé cuántas millas para estar solo. Dice el Señor ahí cerquita, pues, yéndose un poquito más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Que de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. ¿Cuántos han orado de esta manera? Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. Pasa esto por alto, Dios mío. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Amén. Y volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón dijo a Pedro, ¿estás dormido? No sé con qué cara se lo diría. Digo, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. Y aunque esto después va a ser otro tema, con el favor de Dios, porque me ha impactado mucho, no puedo detenerme mucho aquí. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración y cuando regresó, ¿qué pasó con los discípulos? Seguían durmiendo. Pero ¿saben lo tremendo de esto? Fíjense lo siguiente. Yo lo hice. Y algunos pueden que hayamos criticado a los discípulos de Jesús por su falta de interés, ¿verdad? Por su interés aparente, por lo que habría de suceder, o por su falta de compromiso con Jesús, su deslealtad, qué sé yo, al no velar en oración por lo que próximamente pasaría. Pero fíjense lo que dice Jimmy Swaggart, el autor de la Biblia que tenemos en la Biblia de estudio, dice que el sueño que tenían los discípulos estaba relacionado con la sobrecarga emocional que ellos tenían, que no se podían mantener en pie y por la sobrecarga emocional y la pena que los oprimía, anticipando la entrega de Jesús y su próxima muerte. Lo que quiere decir que cuando tú estás oprimido y tienes una sobrecarga emocional, una de las cosas que te puede pasar es que te dé una hipersomnia y no te quieras levantar. Y no es que eres mala gente, y no eres que eres desleal, ni que eres buena compañía, sino que estás en un estado en donde la opresión, lo único que hace, además porque el sistema nervioso es súper sabio, está tan desgastado que simplemente necesita recuperarse. Y cae en un profundo sueño. ¿Qué les parece? Ahora tienen mejor pinta los discípulos, ¿verdad? No se ven como antes. Antes yo decía, oye, pero estos discípulos, si no contaran con esto, y esos que eran los más cercanitos, entonces eran los más lejanos. Yo no sé si Tomás era uno de los más lejanos. Yo digo, por lo de las llagas. Además del efecto que puede producir en los pensamientos un estado de ánimo depresivo, también dentro de nosotros, porque no es solamente que estemos deprimidos, supercargados, oprimidos, sino que además dentro de nosotros hay un poder que solamente nos hace pensar por naturaleza en lo malo. Estar en una situación difícil, por más que usted quiera pensar en lo bueno, se le viene lo malo. ¿A alguno le ha pasado eso? Y usted no quiere pensar en eso y sigue pensando en lo mismo y dice, ay, Señor, mira, pero y vas por la oración por buen camino. Bueno, Señor, que se haga su voluntad. Oye, Señor, pero mira, cuidado, no vaya a pasar esta broma, Señor, mira qué cónchale. Y quieres volverte a salir de la oración. Bueno, Señor, porque yo sé que tú tienes el control sobre todas las cosas, Señor, pero es que yo te he visto creativo. Mira, Señor, no te vayas a poner con una cosa ahora con esto. Y sigues pensando en lo malo. Pablo dice que hay un poder que no nos permite pensar solamente en lo bueno, que nos dificulta mantener nuestro propio pensamiento dispuesto y alineado con la palabra de Dios. Que aunque no queramos hacer o pensar en lo malo, en las calamidades, anticipar situaciones desastrosas o catastróficas, casi siempre terminamos pensando en eso. Yo le decía a una de las personas que vino a decirme, porque el gobierno, porque bueno, porque este fue el otro, yo le decía, ¿qué va a pasar si gana uno o el otro? Ah, bueno, seguiremos igual.
¿Y por qué estás tan desesperada? Bueno, porque anticipa cosas que ni siquiera han sucedido. Idealiza cosas que ni siquiera han sucedido. Nuestro pastor nos ha alentado a entender las guerras de la cuarta y la quinta generación, en donde el campo de batalla es la mente. Y es allí donde se dirigen los torpedos de pensamientos negativos, confusos y mal entendidos, que aniquilarán a la población. Ya usted no, o sea, yo no sé qué irán a hacer con todo ese poco de tanques, de guerras. Ahora las inversiones no son ahí, las inversiones son en las telemáticas. Malentendidos que aniquilarán a la población, haciéndolo caer en un caos emocional. Esta semana le contaba al pastor, me llamaron como 4 personas en caos. No, porque mira, de verdad, es que yo ya no sé qué voy a hacer, porque ahora mi vida, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y yo decía, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿De qué? ¿Qué has hecho con tu vida hasta ahorita que tienes 25 años? Bueno, fuera prácticamente decir, necesito inmediatamente hablar. ¿Y qué has hecho para solucionar? Bueno, lo primero que hice fue que dejé de ver tantas noticias. Bueno, listo, ya hicimos el primer paso. A mi madre igual, que vivía ahí contando las cosas, el zinc y el no sé cuántos % y el papelito. Mamá, sal de ahí. Angustiada estaba. Es muy fácil caer en una situación de angustia cuando usted pone su mirada en las cosas terrenales. Amén. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos actuar ante la inminente muerte? Porque, ¿saben? Hay unas cosas que van a pasar y nos las podía decir la familia Peña. La familia Peñate, Dios los libre. La gente se va a morir. ¿Sí o no? La gente se va a morir. Usted ore más o ore menos, la gente se va a morir. ¿Cómo podemos actuar ante la inminente muerte, ante el peligro, ante la angustia anticipatoria de situaciones difíciles y caóticas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer inclusive ante la posverdad? Tenemos toda una información que usted no puede escapar de ella porque está concebida para que usted no escape de esa información. ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Qué va a ver cuando usted tiene no es que se la está imaginando, usted tiene ahí a la vista de que hay situaciones difíciles por donde hay que pasar? Y estas situaciones son muy parecidas a las que vive en esencia el pueblo de Venezuela, inclusive situaciones muy parecidas a las que viven muchos de nuestros hermanos en nuestra iglesia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo antes de responder esa pregunta les voy a decir algo. Miren, sus niveles de angustia, el miedo y el dolor no siempre tienen que ver con sus niveles de espiritualidad. Usted puede ser una persona muy espiritual y puede vivir momentos y situaciones de gran angustia, miedo y dolor. Eso no tiene que ver con su nivel de espiritualidad. Cuando esté en una situación como esa, recuerde esto que hemos leído de Jesús. A Jesús siendo Dios. No es que era Pedro, ni Pablo, no. Era Jesús. Dijo que tuvo tal nivel de angustia que creía que se iba a morir. Cuando hay gente que no lo mata el problema, sino la angustia. No es el problema en sí mismo lo que termina agotando y destruyendo a la gente, sino toda la angustia que vive en ese momento. En muchas ocasiones te puedes sentir angustiado por tu condición de ser humano. Y esta condición de ser humano te limita el acceso al poder y el control sobre los asuntos propios del mundo. Tú no tienes el control sobre eso y por eso te angustias. Pero algunos no tienen todo el control sobre las cosas y bueno, y quieren tenerlas. ¿Conocen personas controladoras? Que no quiere que se le escape nada porque entonces vamos a poner aquí, entonces lo ponemos allá y entonces vamos a hacer esto de esta manera. Porque si viene por aquí lo agarramos por la bajadita y si viene por aquí lo agarramos por la subidita y entonces ya lo tenemos todo controlado. No nos va a pasar nada. Y usted sabe su sistema cómo está, viendo por dónde dispara.
bueno, hay peligro aquí, ahora ya, en un estado de hiperalerta, en un caos. Su cuerpo entra en caos cuando usted se conduce de esta manera. ¿Ok? Como usted tiene un control y un poder limitado, usted entra en angustia. Sin embargo, Dios es ilimitado. Amén. No tiene restricciones sobre el mundo. Tiene todo el poder que se necesitó para crear el universo. Y ese mismo Dios es quien cuida de ti, te protege, te guarda y te guía en todos los pasos de tu vida. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Gracias, Dios, porque tú eres ilimitado. No tienes restricciones sobre este mundo. Todo el poder. ¿Quién tiene todo el poder? Mi Padre. Imagínense. Mi Padre tiene todo el poder. Ese papá que yo le digo, chamo, en verdad te pusiste creativo. Señor, pero ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Ok, déjame procesarlo. Voy y vengo. A ese Dios a quien usted le puede hablar así, creó los cielos y la tierra. Y está de su lado y lo cuida y lo guía y lo guarda todos los pasos de su vida. Pero usted tiene que tener la perspectiva que tiene Dios sobre las cosas del mundo. Si no, va a andar sufriendo, agobiado, porque usted quiere que las cosas sean como usted quiere y no como Dios las tiene dispuestas. Dios ha establecido su trono en la tierra y Él sabe cómo funcionan las cosas aquí. Él es el que manda, Él es el jefe. Y si Dios dice preso, es preso. Y si Dios dice a partir, a partir. Y si Dios dice no es ese gobierno, no lo es. Aunque usted quiera egoístamente que sea el gobierno en el que usted cree. ¿Amén? Amén. Oh, pastor, eso sonó. Amén. Es quien tiene la primera y la última palabra en el mundo y ya dispuso de su único hijo, quien murió en la cruz del Calvario para la salvación de nuestras almas y el de toda la humanidad. Ya el mandado está hecho. Amén. Esa verdad es tu principal arma y tu principal herramienta para afrontar y vencer las adversidades de este mundo. Cuando todo el mundo esté agobiado por ahí pensando en qué va a pasar, usted tiene que recordar en su corazón, mira, Cristo murió en la cruz del Calvario para la salvación de nuestras almas y el de toda la humanidad. Amén. Punto y aparte. Y la otra persona con que usted está hablando le va a decir, ay, pero estos evangélicos siempre con su mismo tema, todo es Cristo, todo es Cristo, todo es Cristo. Y usted sí. Si usted tiene esa convicción en su corazón, si no la tiene, pues implántesela. Para que cuando usted vaya a hablar, le pueda hablar a la gente con autoridad y con poder. Si no, usted le va a decir, mire, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo no sé, yo creo que Cristo como que murió ya por eso. No estoy segura, déjeme ver. Voy a orar un momentico a ver qué me dice. No, usted cuando está seguro, usted habla duro. Con certeza, con autoridad. Mira, yo no sé qué va a pasar aquí, pero yo sé que ya Cristo murió en la cruz del Calvario por mí y por toda esta humanidad. Que ni sabe que es Él y no sé qué, pero no importa, para todos. Él libró por todos. Amén. Además de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, tienes herramientas espirituales para afrontar y resistir los tiempos malos. Entonces, ¿cómo afrontar los momentos difíciles? Esto no se les va a olvidar, ¿verdad, hermano, lo que les acabo de decir? ¿Cómo afrontar los momentos difíciles cuando la angustia, el miedo y el dolor nos agobian? Bueno, usa tus herramientas espirituales para afrontar y resistir los tiempos malos. Y una de esas herramientas es que tienes que cuidar tus pensamientos. Pues si tú no sabías que podías cuidar tus pensamientos, te voy a decir, tú puedes cuidar tus pensamientos. Tienes que estar muy pendiente de lo que piensas, porque en Proverbios 4:23 dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Amén.
Tú tienes la potestad para pensar y sacar conclusiones a partir de los hechos que se producen. Pasa algo y usted piensa de una manera o piensa de otra. El hecho es el mismo, pero usted lo ve de una manera o lo ve de otra, saca una conclusión o saca otra. Amén. Puedes estar inclinado, fíjate, puedes estar inclinado naturalmente a argumentar y llenar siempre tus pensamientos con contenidos negativos y catastróficos. ¿A quién le pasa eso? Gracias a Dios en esta iglesia no pasa eso. Te pasa a ti que puede pasar una situación y tu mente de una vez dice, ay no, porque seguro que eso no le va a salir bien. Y si falla, y si cae, y si no puede, y si no se levanta, y si no le abren la puerta, y si no llega el vigilante, y si... Dios mío, hija mía. Y armas una cosa en tu mente. Eso le pasa como a la gente mayor, quizás porque es muy precavida. Y entonces estás pendiente, y si no puedo llegar, y si entonces después me sale, y yo los llamo a los pensamientos easy, se los he contado antes. Y los llamo a los pensamientos easy porque son los pensamientos terroríficos. Todo es easy. Y viene algo dentro de ti, el espíritu diciéndote, no vale, tranquila, yo estoy contigo. ¿Y si te vas? ¿Y si te quedas dormido? Miren, es una cosa que eso no tiene orilla. Todo el tiempo están pensando en cosas negativas. Puede que usted tenga esa forma de pensar y siempre llena sus pensamientos con contenidos negativos y catastróficos. Puede inclusive que estés habituado a tener esa forma de pensar porque eso se vuelve un patrón de funcionamiento. Eso se vuelve un patrón. Usted le dice, mira, pero cónchale, piensa las cosas bien. Piensa mal y acertarás. Eso no hay manera. Gente negativa. La Biblia dice que nos apartemos de esa gente. Porque esa gente te pone en un estado, si tú no estabas alerta, ahora comienza, no sé cuánto, y no puedes disfrutar de nada. Puede inclusive que estés habituado a pensar de esta forma. Sin embargo, puedes trabajar conscientemente y con enfoque para aprender a dejarte llevar por el Espíritu Santo y desarrollar con su ayuda un nuevo estilo de pensamiento organizado, el cual dé como resultado una vida dispuesta a estar en calma y quietud. Si usted está pensando todo el tiempo en lo malo, lo más probable es que usted viva en estrés. Elegir en qué pensar y en qué no pensar, administrar tu mente, te lleva a la tranquilidad. Esos pensamientos muchas veces son intrusivos y hoy lo hablaba con mi mamá. Bueno, mamá, te tocó a ti hoy el número. Lo hablaba con mi mamá porque a veces esos pensamientos uno no los busca. Como estás acostumbrado a pensar así, ellos llegan solitos. Y como son automáticos, tú ni siquiera te das cuenta en qué estás pensando. Y de repente estás, no sé qué me pasa, porque, es que tengo como un presentimiento. Eso me dijo una pacientica también que me llamó. Mira, es que no sé, es que tengo un presentimiento como de que algo. Y así me hablaba, algo malo me va a pasar. ¿Y en qué estás preocupada? Porque mi hija, que es comunicador social, y entonces que seguramente la van a agarrar presa. ¿Pero por qué la van a agarrar presa? Bueno, porque ella ya ha estado poniendo cosas y no sé qué, y no sé cuánto, que si yo no sé cuánto, y para usted de contar. Ajá, y eso es lo que te tienen ustedes. Y además estoy encerrada aquí, no he podido salir, y no sé cuánto, y entonces a mí no me gusta. Y toda una cantidad de pensamientos negativos. Obviamente, ella estaba en un nivel de ansiedad. Si tú estás acostumbrada a pensar en negativo, cuando tengas los pensamientos negativos, ni siquiera te das cuenta. Porque es un patrón ya que tienes. Entonces tienes que estar muy alerta. Se llaman los pensamientos automáticos y son intrusivos. Apréndanse esas dos palabras, automáticos e intrusivos. Usted no elige pensar en ellos. Ellos se meten en su cabeza. ¿Ok?
Tenemos que tener el control sobre ellos. Cuando ellos se metan en su cabeza, cuando usted se sienta angustiado, ay, ¿qué será lo que me pasa? Ay, es que tengo así como un pálpito. Ay, es que no sé, tengo una cosa en el estómago. Deténgase y evalúe qué está pensando. Lo va a encontrar. Porque los pensamientos y además cuando los identifique, escríbalos, porque ellos tienen la capacidad de desaparecer así. Pero se llaman pensamientos automáticos e intrusivos que vienen definitivamente a generar mucho malestar. Usted puede elegir en qué pensar y en qué no pensar. No voy a pensar en esto. A menos que usted tenga un problema mental, a menos, se lo digo con toda la seriedad, ustedes saben que yo hablo de la mente con seriedad, a menos que usted tenga un problema mental, usted no va a poder controlar sus pensamientos. A menos que tenga un problema mental. Si no tiene ningún problema mental y cuídese de tener un problema mental, tome el control de sus pensamientos. Amén. Elegir en qué pensar y en qué no pensar, administrar tu mente te lleva a la tranquilidad. ¿Ok? Una mente no administrada te lleva a la tensión. Una mente no administrada te lleva al conflicto. Una mente administrada te lleva a la confianza. Amén. A menos que usted sea masoquista y le guste pensar mal. Sí, hay gente a quien le gusta pensar mal. Amén. Una mente no administrada lleva al estrés. Cuando no tratas de controlar tu mente y la forma en la que diriges tus pensamientos, tendrás una increíble cantidad de estrés en tu vida. Pero una mente controlada te lleva a la fortaleza, a la seguridad y a la serenidad. ¿Amén? Entonces tenemos que tener el control. Primero usted dice, bueno, mira, yo no voy a dejar a mi mente loca, sola, perdida, haciendo de la suya. No, porque el gestor de mi mente soy yo. El que administra mi mente soy yo. ¿De quién es esta mente? Mía, pues nada. Entonces yo tengo que administrar mi mente, amén. Lo primero es tomar esa conciencia. Lo segundo, llena tus pensamientos de la palabra de Dios y de sus promesas. Amén. Entonces ya tomaste la decisión de que tus pensamientos no los vas a dejar libres. Ahora, ¿quién va a controlar tus pensamientos? El Espíritu de Dios. Amén. Tú puedes decirle a Dios así, con esa confianza, y puedes decir al Espíritu de Dios, mira, mis pensamientos están fuera de control. Necesito que tú tomes el control de mis pensamientos. ¡Pues! Y a partir de ahí se acabó la tontería. Amén. Dice en Romanos 8, 5, 6 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agrada al Espíritu. Amén. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Amén. La palabra de Dios nos insta en Filipenses 4:8 a concentrarnos en todo lo que es verdadero. Y esto me recuerda lo de las 3 rejas, pastor, ¿se acuerdan? A todo lo que es verdadero. Usted primero tiene que verificar que en lo que usted se está concentrando es verdad, si no va a perder su tiempo. Va a caer en estrés, en lucha, en angustia, en temor y en dolor por una cosa que usted ni siquiera sabe si es verdad. Amén. Dice, concentrarnos en todo lo que es verdadero, sobre todo concentrarnos en Dios, en todo lo que es honorable, de buen nombre, a concentrarnos en lo que es justo, en lo que es excelente y digno de alabanza. De estas cosas debemos de llenar nuestros pensamientos. Cuando usted se descubra que no está pensando en cosas honorables, sácala de su mente. No, ¿cómo? No voy a pensar en esto. Así. Y se le vuelve a meter y se le vuelve a meter el pensamiento, usted le vuelve a decir, no voy a pensar en esto. Pero claro, si usted deja, no voy a pensar en esto, 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 no le va a funcionar. Tiene que decir, no voy a pensar en esto, voy a pensar en esto.
Porque si deja el hueco, ese pensamiento vuelve a aflorar. Voy a pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, lo excelente, lo digno de alabanza. Evalúe su situación y decida si va a pensar en eso o no. De estas cosas debemos de llenar nuestros pensamientos. Y podemos hacerlo porque, bueno, no, porque la Biblia dice que, bueno, que tenemos que pensar en lo verdadero, en lo no. Sí, está bien, la Biblia lo dice. Pero además usted puede pensar en eso porque usted confía en Dios. Si usted no confía en Dios, ¿cómo va a llenar sus pensamientos de lo bueno, de todo lo que es digno de alabanza y de todo lo que es justo y honorable? Si usted no conoce a Dios ni confía en Dios, usted no puede hacer eso. Porque usted va a decir, en Dios, así hay personas que dicen, no vale, pero quédate tranquilo, confía en Dios, No, hay que estar pendiente aquí. Ustedes viven en eso, puro orando, no sé qué y no sé cuánto. Y no sé cuánto. Dale tú que yo le voy por mi lado. Amén. Permite, y podemos hacerlo confiando en que Dios, además, no es solamente que confiamos en Dios, sino que Dios tiene buenos planes para darnos un futuro y una esperanza si lo buscamos de corazón. No significa que los principios de vida no van a funcionar, hermano, no. Las cosas que van a pasar tendrán que pasar, porque es la vida. Suceden cosas buenas y cosas malas, como nos instruye nuestro pastor. Pero nosotros podemos confiar en que Dios tiene buenos planes y aunque en este momento no lo entendamos, pues más adelante lo entenderemos. Amén. Permite que el Espíritu Santo sea quien controle tu mente y te lleve a una vida calmada y en paz. Mire, el cerebro se lo agradece. Yo estoy trabajando ahorita mucho con el cerebro, los que me han visto por mis redes sociales, soy la aliada en el cuidado de tu cerebro. Y si hay algo que tu cerebro te agradece, es que por favor estés en calma. Que mantengas la quietud. No que hagas como que si estás en calma. Y por dentro, estás calmada. Y por dentro, ay Dios mío, ay es que me da un yo no sé qué. No, estar calmado de verdad. Ingenuamente, ¿ok? Debemos velar sobre la palabra de Dios de manera tal que nuestros pensamientos sean alimentados por su palabra. Si usted vela, se levanta, se acuesta y todo el tiempo tiene en su pensamiento la palabra de Dios, usted va a vivir en calma. Amén. Nuestra creencia en Dios y nuestras convicciones espirituales deben de tener como soporte, decir, pero bueno, pero tú crees en Dios, ¿cuáles son tus convicciones espirituales? Pero sobre la base de qué tú crees en eso. Porque los pensamientos están alimentados por creencias. O sea, ¿cuál es tu creencia para pensar de esta manera? Bueno, nuestra creencia es que la muerte de Jesús nos liberó del poder del pecado y restauró nuestra relación con Dios y que nos espera una eternidad a su lado y este debe ser el principal argumento para afrontar las situaciones difíciles por muy angustiantes que éstas sean. ¿Por qué tú crees en Dios? Bueno, yo creo en Dios porque Dios me ha dado fe y además yo creo que Jesucristo murió, que perdonó todos mis pecados. O sea, yo no estoy en el aire ni a expensas de las tragedias. Mira, yo sé quién soy, tengo un plan y sé a quién pertenezco y sé además por dónde voy. Eso te da seguridad. Y eso no va a dejar que tu mente vaya como las olas del mar de un lado a otro. Amén. La oración, aceptar la soberanía de Dios fortalece nuestra fe. Entonces tomamos la decisión de tomar el control sobre nuestras mentes, no dejarla loca, llenamos nuestra mente de su palabra y además aceptamos su soberanía. ¿Qué vamos a hacer? Es la vida. Así funcionan las cosas en la tierra. Cuando usted ya no está en esta tierra, las cosas funcionarán de otra manera. Mientras tanto, en esta tierra tendrás luchas y tendrás aflicciones. Y también después, como dice el pastor, todo eso pasa y viene la quietud. Pero no vas a estar quieto todo el tiempo ni vas a estar mal todo el tiempo. Eso es lo que hay. ¿Okay? Jesús, a pesar de su angustia en Getsemaní,
reconoció la soberanía de Dios y aceptó su voluntad. Aceptó su voluntad. Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aprendemos que cuando confiamos en Dios y aceptamos su plan, somos fortalecidos. Amén. Aunque no siempre entendemos todo, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y está con nosotros en medio de la angustia. No nos preocupemos por nada. Podemos leer esta instrucción que nos deja Dios a través de su profeta Pablo, que dice, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada, sino en todo. Dice en todo, no en algunas cosas, dice en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. Y me acuerdo de lo que decía Raúl hace un rato, que estamos acostumbrados como a socializar siempre lo malo, pero nosotros cuando nos presentamos delante del Señor, el Señor dice, mira, está bien, no te preocupes por nada, ven acá, ora, chao, pero agradece. Agradece que todo en la vida no ha sido malo para ti. Entonces dice, tenemos que llegar con acción de gracia delante del Señor y presentamos nuestras peticiones delante de Él, recordando su gracia. ¿Okay? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. ¿Quiénes quieren que Dios guarde sus corazones? Mire, que agarre el corazoncito y se lo agarre así, mire. Y le haga el corazoncito así. Que Dios te agarre tu corazoncito y te haga así. Vamos, corazoncito, tranquilitos. Vivimos en muchas luchas, en muchas angustias, y eso no es saludable para nosotros. Aprendemos que cuando confiamos en Dios y aceptamos su plan, somos fortalecidos, aunque no siempre entendemos todo. La oración es nuestra comunicación directa con Dios. En momentos de dificultad podemos acudir a Él en oración, compartiendo nuestras preocupaciones, miedos y anhelos. La oración nos conecta, mire, esto me encantó, mira, la oración nos conecta con el poder y la gracia divina. ¡Wow! Cuando usted se acerca a Dios, lo único que pasa allí es que usted se conecta con el poder y la gracia divina, brindándonos consuelo y dirección. Y por último, tener comunidad con el cuerpo congregacional de creyentes. La comunidad de hermanos y hermanas, y en esta iglesia creo que podamos dar fe de eso, ¿verdad? Que estas cosas suceden en nuestra iglesia, gracias a Dios. Es esencial para afrontar dificultades. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La comunión con otros creyentes nos brinda apoyo, ánimo y consejo. Al compartir nuestras cargas y orar unos por los otros, encontramos fortaleza en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Con qué alimentas tu mente en los momentos de prueba y en los tiempos difíciles? Amén. ¿Quién tiene el control de tus pensamientos? Para concluir, ante las situaciones difíciles, los tiempos de prueba, ante la angustia, el miedo y el dolor, debemos cuidar nuestros pensamientos porque de ellos mana la vida. Debemos dejar que el Espíritu Santo sea quien llene nuestros pensamientos con contenidos y argumentos que estén de acuerdo con los pensamientos divinos. Pensar en todo lo bueno, lo de buen nombre, lo honorable, lo justo, pensar en las cosas dignas de alabanza, pues estos contenidos no suman ansiedad, dolor ni angustia. Amén. Igualmente, y con el entendimiento de la soberanía de Dios, Dios es soberano, hermano, Dios hace como quiere, pero siempre quiere lo mejor. Amén.
Y a pesar de nuestra angustia y de nuestro dolor por aquellos asuntos de la vida sobre los cuales no tenemos control, esos son los que más nos agobian, debemos aceptar la voluntad que Dios tiene sobre cada uno de sus hijos y sobre cada aspecto de nuestra vida. Si esa es la soberanía de Dios, si usted no quiere vivir en lucha, acepte la soberanía de Dios. Amén. Pues entendemos y estamos confiados que todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros es bueno, aun cuando en el momento no lo entendamos. Debemos dejar que sea el Espíritu de Dios el que alimente nuestros pensamientos. ¿Quién va a alimentar sus pensamientos de ahora en adelante? El Espíritu Santo. Si usted ve que sus pensamientos no están alimentados por el Espíritu Santo y a usted le parece que un Espíritu Santo jamás pensaría como usted piensa, dígaselo al Señor. Mira, Señor, te entrego mis pensamientos, porque estos pensamientos creo que están gobernados por otra persona. Amén. Debemos dejar que sea el Espíritu de Dios el que alimente nuestros pensamientos. En la palabra de Dios siempre encontraremos aliento y fortaleza para resistir y avanzar con fe en Dios, sabiendo que Él tiene el pleno control, no solo sobre nuestras vidas, sino sobre todas las cosas que existen en el mundo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque desde este momento tenemos la oportunidad a la cual tú nos instruyes, Señor, de dejar que nuestros pensamientos sean alimentados, guiados, controlados por el Espíritu Santo, Señor. Queremos adquirir tu perspectiva sobre las cosas de este mundo, Señor. Queremos poder tener nuestra mente calmada, en quietud y tranquila, Señor, porque queremos poder disfrutar de la vida plena que tú nos has dado, Señor. Yo te declaro a esta hora, Señor, que tú eres mi Señor, eres mi Salvador, eres el dueño de mi mente, Señor, eres el dueño de mis pensamientos y en ti deposito toda mi confianza. Lléname de paz, Señor, y de calma y de tranquilidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.